Él rompió con su prometida de manera tonta. 20 años después la vio mendigando en la calle con un joven que se parecía exactamente a él. Él se acercó. Alejandro, un joven ambicioso, siempre soñó con conquistar el mundo. Recién graduado en administración, vivía con su novia Beatriz, una estudiante de literatura, en un pequeño pueblo en México. Su futuro parecía prometedor, hasta que Alejandro recibió una oferta de pasantía en Nueva York, arreglada por su padre, un empresario influyente. La oportunidad era única y podría abrir puertas para una carrera exitosa. Alejandro sabía que aceptar la pasantía significaba dejar a Beatriz atrás. Una noche estrellada se encontraron en el parque donde tuvieron su primera cita. Beatriz, con un brillo en los ojos, habló sobre su futuro juntos, mientras Alejandro intentaba encontrar las palabras adecuadas. Alejandro, no puedo imaginar mi vida sin ti. Vamos a construir nuestra vida juntos, no importa dónde, dijo Beatriz, sosteniendo sus manos. Beatriz, sabes cuánto te amo, pero esta es una oportunidad que no puedo perder. Necesitamos ser realistas, respondió Alejandro, tratando de ocultar el dolor en su voz. Beatriz dudó, pero antes de que pudiera responder, Alejandro continuó. Me voy a Nueva York. No quiero que te quedes aquí esperándome. Te mereces seguir tu camino. Las palabras de Alejandro cayeron como una tormenta en el corazón de Beatriz. Ella intentó argumentar, pero sabía que él estaba decidido. Con lágrimas en los ojos, reveló un secreto que cambiaría todo. Alejandro, estoy embarazada. El mundo de Alejandro se detuvo. Siempre quiso ser padre, pero la noticia llegó en el momento más complicado. La decisión se volvió aún más difícil. Tras una larga conversación, marcada por lágrimas y abrazos, decidieron seguir caminos diferentes. Alejandro se iría a Nueva York, mientras Beatriz enfrentaría el embarazo sola. A la mañana siguiente, Alejandro se despidió de Beatriz, sintiendo un peso en el corazón. Durante el viaje a Nueva York, reflexionó sobre su decisión, tratando de convencerse de que estaba tomando la decisión correcta para ambos. Beatriz, por su parte, enfrentaba una batalla interna. Presionada por la partida de Alejandro y la incertidumbre del futuro, tomó la dolorosa decisión de interrumpir el embarazo. Se sentía perdida, pero determinada a seguir adelante y construir su vida. La mañana estaba gris y fría, reflejando el estado de ánimo de Alejandro. Estaba en la estación de tren, a punto de embarcarse hacia la Ciudad de México, donde tomaría su vuelo a Nueva York. Beatriz estaba a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Ambos sabían que ese momento sería definitivo. Sé que esto es difícil para los dos, dijo Alejandro, tratando de mantener la voz firme, pero realmente creo que esta es la mejor decisión para nuestro futuro. Beatriz apretó sus manos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Solo quiero que seas feliz, Alejandro, pero no puedo dejar de sentir que nos estamos perdiendo. Él acarició su rostro, sintiendo el dolor de la despedida. Yo también siento eso, Bea, pero regresaré algún día, y todo esto habrá valido la pena. Con un último abrazo apretado, Alejandro se despidió de Beatriz y subió al tren. Mientras el vehículo se alejaba, miró por la ventana, viendo la figura de Beatriz desaparecer gradualmente. El peso de la decisión que había tomado parecía más real que nunca. Durante el viaje a Nueva York, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había dejado atrás. La imagen de Beatriz no salía de su mente, y se preguntaba si algún día podría recuperar lo que tenían, pero al mismo tiempo, sentía que estaba en el camino correcto hacia el éxito. La oportunidad que tenía en sus manos era única, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Al llegar a Nueva York, Alejandro fue inmediatamente envuelto por el ritmo frenético de la ciudad. La pasantía, en una gran empresa de consultoría, exigía dedicación total. Se sumergió en el trabajo tratando de olvidar el dolor de la despedida. Las largas horas en la oficina y los nuevos desafíos lo distraían, pero en las noches solitarias en el apartamento alquilado, sus pensamientos siempre volvían a Beatriz. A pesar de todo, Alejandro creía que estaba en el camino correcto.
El éxito profesional era una meta que siempre había deseado, y cada paso dado en Nueva York lo acercaba más a sus objetivos. La añoranza por Beatriz era profunda, pero se convencía de que al final todo tendría sentido. 20 años habían pasado desde que Alejandro dejó a Beatriz en el pequeño pueblo mexicano. Ahora era uno de los empresarios más exitosos de la Ciudad de México. Dirigía su propia empresa de consultoría, conocida por cerrar contratos millonarios y ofrecer soluciones innovadoras para grandes corporaciones. La oficina de Alejandro, situada en un rascacielos moderno, reflejaba la cúspide del éxito profesional. Ventanas de vidrio con vistas panorámicas de la ciudad, muebles de diseño elegante y un equipo dedicado. A pesar del brillo y el glamour de su carrera, Alejandro sentía un vacío creciente en su vida personal. Sus días estaban llenos de reuniones, conferencias y eventos sociales, pero las noches eran solitarias. Tenía todo lo que siempre soñó en términos materiales: un apartamento de lujo, coches de lujo y viajes frecuentes al extranjero. Sin embargo, le faltaba algo esencial, algo que no podía ser comprado o conquistado en el mundo de los negocios. Alejandro frecuentemente se encontraba pensando en Beatriz y en las decisiones que había tomado. En su oficina, entre una llamada y otra, miraba por la ventana, perdido en pensamientos sobre el pasado. Los recuerdos de Beatriz y la dolorosa despedida surgían, trayendo consigo una mezcla de arrepentimiento y nostalgia. Una noche, tras otro largo día de trabajo, Alejandro estaba sentado en su sala de estar, rodeado de lujo, pero sintiéndose más solo que nunca. Sacó una foto antigua que guardaba en un cajón, una imagen de Beatriz sonriendo, tomada durante uno de los muchos momentos felices que compartieron. Un suspiro profundo escapó de sus labios mientras se preguntaba cómo sería la vida de ella. Se decidió a encontrar alguna información sobre Beatriz, tal vez incluso reconectar con ella. Pasó horas navegando en Internet, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a ella, pero sus intentos fueron en vano. La ausencia de respuestas solo aumentaba el sentimiento de vacío que sentía. En las raras ocasiones en que no estaba trabajando, Alejandro trataba de llenar su tiempo con pasatiempos y actividades sociales. Pero ninguna de estas distracciones lograba borrar la sensación de soledad que lo acompañaba. Participaba en eventos de caridad y círculos sociales de élite, pero se sentía fuera de lugar, como si una parte esencial de sí mismo estuviera faltando. Alejandro, un hombre que había conquistado el mundo de los negocios, estaba atrapado en una lucha interna. Comenzaba a darse cuenta de que, a pesar de todo su éxito, aún no había alcanzado la verdadera felicidad. Los recuerdos de Beatriz y la vida que podrían haber tenido juntos lo perseguían, y se preguntaba si algún día encontraría la paz que tanto buscaba. El brillo de las luces de la Ciudad de México contrastaba con la oscuridad que Alejandro sentía en su interior. Aunque rodeado de lujo y éxito, frecuentemente se encontraba perdido en pensamientos sobre Beatriz y la decisión que tomó hace 20 años. Los recuerdos de ella surgían en momentos inesperados: una risa en un restaurante, el perfume de una desconocida en el elevador, una canción en la radio. Cada pequeña cosa lo hacía reflexionar sobre el qué hubiera pasado si de esa decisión. En su oficina, Alejandro pasaba largas horas mirando la ciudad a través de las ventanas de vidrio, reflexionando sobre su vida. Se preguntaba cómo habría sido si se hubiera quedado con Beatriz, si hubieran formado una familia juntos. La idea de una vida diferente, tal vez más plena y feliz, lo atormentaba. No podía evitar la sensación de que, en algún punto, había tomado la decisión equivocada. Decidido a encontrar a Beatriz, durante semanas intentó localizar información sobre ella, pero sin éxito. Consultó redes sociales, preguntó a amigos en común y hasta contrató a un detective privado. Cada pista seguía un camino sin salida, aumentando su frustración y desesperación. Era como si Beatriz hubiera desaparecido del mapa. En una de esas noches solitarias, mientras navegaba por Internet en busca de cualquier señal de Beatriz, Alejandro encontró un antiguo artículo de periódico. Era sobre un concurso literario en la universidad donde Beatriz estudiaba.
Había una foto de ella recibiendo un premio. Miró la imagen durante largos minutos, recordando cómo ella era apasionada por la literatura y cómo sus ojos brillaban cuando hablaba sobre sus libros favoritos. Alejandro sabía que necesitaba seguir adelante con su vida, pero la ausencia de respuestas sobre Beatriz lo impedía. No podía liberarse de las cadenas de arrepentimiento que lo mantenían atado al pasado. Cada noche, al acostarse en su cama, su mente volvía al mismo punto. La última vez que vio a Beatriz, la expresión de ella mientras se despedían. ¿Qué habrá sido de ella? Alejandro se preguntaba repetidamente. La inquietud lo consumía y se imaginaba diferentes escenarios. ¿Habrá seguido adelante? ¿Será feliz? ¿Y si él se hubiera quedado? ¿Y si hubieran criado al hijo juntos? Estas preguntas sin respuesta lo atormentaban. Alejandro se daba cuenta de que su búsqueda de Beatriz era, en realidad, una búsqueda de paz interior, por un cierre que nunca tuvo. El éxito que había alcanzado en su carrera no podía llenar el vacío dejado por esas decisiones del pasado. Necesitaba saber qué había pasado con Beatriz para poder, finalmente, seguir adelante. Sin embargo, cada intento de encontrar información sobre ella resultaba inútil. Alejandro se sentía como un náufrago, atrapado en una isla desierta de arrepentimientos, con las olas de recuerdos golpeándolo constantemente. Sabía que necesitaba encontrar una manera de reconciliarse con su pasado para, entonces, poder construir un futuro más pleno. Alejandro caminaba por las concurridas calles de la Ciudad de México, tratando de despejar su mente después de otro largo día en la oficina. Le gustaba observar la vida de la ciudad, con su energía vibrante y su ritmo frenético. Sin embargo, ese día, algo diferente llamó su atención. Al doblar una esquina, Alejandro vio a una mujer familiar sentada en la acera, acompañada por un joven. La escena parecía fuera de lugar en el contexto de la agitación urbana. La mujer, con el rostro marcado por el tiempo y visiblemente debilitada, tenía algo de familiar. Alejandro frunció el ceño, tratando de identificar qué era. Conforme se acercaba, su corazón comenzó a latir más rápido. Los rasgos de la mujer, aunque desgastados por el sufrimiento, traían recuerdos de un pasado distante. Era Beatriz. El choque fue inmediato, y se detuvo por un momento, incapaz de creer lo que veía. El joven a su lado, con ojos curiosos y expresión determinada, recordaba mucho a Alejandro en su juventud. Con pasos vacilantes, se acercó. Beatriz levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. Hubo un instante de reconocimiento, seguido por una expresión de sorpresa y dolor. «¿Alejandro?», murmuró ella, la voz casi inaudible. «¿Beatriz?», respondió él, con la voz temblorosa. El joven a su lado miró de Alejandro a Beatriz, confundido. La tensión en el aire era palpable. Alejandro sintió una mezcla de emociones, alegría por reencontrar a Beatriz, pero también una profunda tristeza al verla en esa situación. «No puedo creer que seas tú», dijo Alejandro, arrodillándose a su lado. «¿Qué te pasó?». Beatriz desvió la mirada avergonzada. «La vida no fue fácil para nosotros, Alejandro». Alejandro miró al joven, que estaba quieto, observando la interacción. «¿Quién es él?», preguntó, ya sintiendo una respuesta dentro de sí. Beatriz respiró hondo, luchando contra las lágrimas. «Él es Jorge, nuestro hijo». El impacto de sus palabras fue abrumador. Alejandro miró a Jorge, quien lo observaba con una expresión de curiosidad y desconfianza. El rostro del chico reflejaba los rasgos familiares de Alejandro, confirmando la verdad. «Jorge», murmuró Alejandro, extendiendo la mano, pero vacilante. Se volvió hacia Beatriz. «¿Por qué no me lo dijiste?». Beatriz suspiró. «Lo intenté, Alejandro, pero tú estabas en Nueva York viviendo tu vida. No quería interrumpir. Intenté cuidar de Jorge sola, pero las cosas se pusieron difíciles». Alejandro sintió una ola de culpa y arrepentimiento. Se arrodilló más cerca tomando la mano de Beatriz. «Lo siento mucho, Beatriz»,
No lo sabía. Por favor, déjame ayudarte. Beatriz lo miró, cansada pero esperanzada. ¿Realmente quieres ayudar? Sí, quiero. Vámonos de aquí. Vengan conmigo, dijo Alejandro con determinación. Ayudó a Beatriz a levantarse y tomó la mano de Jorge, que aún estaba cauteloso, pero siguió su ejemplo. Mientras caminaban hacia el coche de Alejandro, él sentía que finalmente estaba haciendo algo correcto. La sensación de propósito renovado llenó su corazón y sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Alejandro estaba decidido a cambiar la situación de Beatriz y Jorge. Después de encontrar a los dos en condiciones tan precarias, sabía que necesitaba actuar rápidamente. Al llegar a su coche, ayudó a Beatriz a acomodarse en el asiento trasero, mientras Jorge, todavía desconfiado, observaba todo con atención. El viaje hasta el apartamento de Alejandro fue silencioso, interrumpido solo por las preguntas ocasionales de Jorge sobre lo que sucedería a continuación. Al llegar al edificio de Alejandro, el contraste no podía ser mayor. El lujo y la opulencia del lugar contrastaban fuertemente con las calles donde Alejandro había encontrado a Beatriz y Jorge. El portero lanzó una mirada curiosa, pero Alejandro solo asintió y guió a sus invitados hacia adentro. «Este lugar es enorme», dijo Jorge, mirando alrededor con los ojos abiertos. Beatriz, a pesar de visiblemente exhausta, esbozó una pequeña sonrisa, aliviada por estar en un lugar seguro. «Ustedes pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten», dijo Alejandro, guiándolos hacia la sala de estar. «Voy a encargarme de todo lo necesario». Primero, se aseguró de que tuvieran algo para comer. La cocina pronto se llenó con el aroma de una comida caliente, algo que Beatriz y Jorge no habían experimentado en mucho tiempo. Mientras comían, Alejandro tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Logró agendar una cita en el mejor centro médico de la ciudad para Beatriz. «Mañana iremos al centro médico. Vas a recibir el mejor tratamiento disponible», le aseguró a ella. Beatriz, que aún parecía incrédula con todo lo que estaba pasando, murmuró un agradecimiento. «No sé cómo agradecerte, Alejandro. Pensé que nunca volveríamos a vernos». «Yo también», respondió él con una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Pero ahora que estamos juntos de nuevo, haré lo que sea necesario para ayudarlos». A la mañana siguiente, Alejandro llevó a Beatriz y Jorge al centro médico. El equipo médico, previamente avisado por Alejandro, estaba listo para recibir a Beatriz. Realizaron una serie de exámenes detallados para evaluar su condición y determinar el mejor curso de tratamiento. Mientras esperaban los resultados, Alejandro y Jorge tuvieron la oportunidad de conversar más. Alejandro le contó a Jorge sobre su propia juventud, las decisiones que tomó y cómo siempre pensó en Beatriz, a pesar de la distancia. Jorge, aunque inicialmente reservado, comenzó a abrirse lentamente, curioso sobre la vida que su padre había llevado y las razones detrás de sus decisiones. «Siempre quise saber quién era mi papá», dijo Jorge finalmente. «Mamá me contó historias sobre ti, pero nunca pensé que esto realmente sucedería». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «No sabía de ti, hijo. También hubiera querido tener la oportunidad de conocerte antes, Jorge. Y ahora que estamos aquí, haremos todo lo posible para recuperar el tiempo perdido». Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y preocupación. Beatriz inició el tratamiento médico y comenzó a mostrar signos de mejoría. Alejandro, mientras tanto, se aseguraba de estar presente en cada etapa, cuidando de Beatriz y Jorge y asegurándose de que no les faltara nada. La presencia de Jorge trajo una nueva dinámica a la vida de Alejandro. Pasaron horas conversando, conociéndose el uno al otro, y Alejandro sentía que, finalmente, estaba reconstruyendo la familia que siempre deseó. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza y propósito. A medida que Beatriz recuperaba sus fuerzas, Alejandro reflexionaba sobre el impacto que esta experiencia había tenido en su propia vida. El éxito en los negocios siempre había sido su objetivo, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas
y en el amor que compartía con Beatriz y Jorge. El camino hacia la recuperación completa aún sería largo, pero Alejandro estaba comprometido a seguir cada paso, decidido a no repetir los errores del pasado y a construir un futuro brillante para su familia. Los días que siguieron al inicio del tratamiento de Beatriz fueron una mezcla de ansiedad y esperanza para Alejandro y Jorge. El renombrado centro médico, con sus instalaciones de punta y equipo altamente calificado, proporcionaba a Beatriz el cuidado que necesitaba. Los primeros signos de mejoría eran sutiles, pero perceptibles para aquellos que la amaban. Alejandro y Jorge se turnaban para estar al lado de Beatriz, compartiendo las responsabilidades y cuidándola con dedicación. Cada pequeño progreso, un mejor color en el rostro de Beatriz, una ligereza en su voz, era celebrado con gratitud. «Te ves mejor cada día, mamá», dijo Jorge con una sonrisa, sosteniendo su mano mientras estaban sentados en el cuarto del hospital. Beatriz le devolvió la sonrisa, aunque aún débil. «Es gracias a ustedes dos. No sé qué haría sin su apoyo». Alejandro observaba la interacción entre madre e hijo con una mezcla de alegría y tristeza. Lamentaba el tiempo perdido, pero estaba decidido a aprovechar cada momento presente. Participar activamente en el cuidado de Beatriz no solo fortalecía su vínculo con ella, sino que también creaba un lazo más fuerte con Jorge. La rutina de Alejandro y Jorge comenzó a ajustarse a esta nueva realidad. Durante el día, Alejandro atendía sus negocios, pero siempre reservaba tiempo para visitar a Beatriz en el hospital. Jorge, por su parte, pasaba las mañanas estudiando y las tardes al lado de su madre, leyéndole o simplemente conversando. Una tarde, mientras Alejandro y Jorge estaban juntos en el hospital, Beatriz hizo una confesión que sorprendió a ambos. «Tenía tanto miedo, Alejandro. Pensé que nunca volvería a verte. Y Jorge, creciste sin un padre. Pero ahora, viéndolos juntos, siento que todo va a estar bien». Alejandro se acercó y sostuvo su mano. «Estamos aquí ahora y vamos a superar esto juntos. Nada es más importante que nuestra familia». El ambiente en el hospital, antes cargado de incertidumbres, ahora comenzaba a llenarse de una sensación de renovación y esperanza. Las conversaciones entre Alejandro, Beatriz y Jorge frecuentemente giraban en torno a planes para el futuro. Cosas simples como un paseo en el parque o una cena en familia. A medida que Beatriz continuaba mostrando signos de mejoría, Alejandro y Jorge también comenzaron a abrirse uno al otro de maneras que nunca habían imaginado. Alejandro compartía historias de su juventud y del inicio de su carrera, mientras Jorge hablaba sobre sus sueños y ambiciones. «Siempre quise seguir tus pasos, papá», confesó Jorge una noche, mientras volvían a casa del hospital. «Pero también quiero crear mi propio camino». Alejandro sonrió, orgulloso. «Y lo harás, Jorge. Yo creo en ti y estaré aquí para apoyarte en cada paso». Las palabras de Alejandro eran sinceras. Veía en Jorge no solo un reflejo de sí mismo, sino también una promesa de un futuro mejor. El tiempo que pasaron juntos cuidando de Beatriz los acercó de maneras que Alejandro nunca imaginó posibles. Beatriz, por su parte, comenzó a recuperar su fuerza física y emocional. Cada día traía un pequeño progreso, un paso más, una conversación más larga, una sonrisa más frecuente. Se sentía revigorizada por el amor y apoyo de Alejandro y Jorge, y eso la motivaba a seguir luchando. Los médicos estaban optimistas sobre la recuperación de Beatriz, y eso llenó a la familia de esperanza. Alejandro comenzó a hacer planes para el futuro, pensando en maneras de integrar a Jorge en sus negocios y proporcionar a Beatriz la vida que siempre mereció. Finalmente, después de semanas de tratamiento intensivo, Beatriz recibió el alta del hospital. El viaje de vuelta a casa estuvo cargado de emoción. Alejandro y Jorge se aseguraron de que todo estuviera perfecto para su llegada. La casa, que antes parecía solo un espacio vacío y lujoso, ahora resonaba con la presencia y el amor de una familia reunida. Al entrar por la puerta, Beatriz se detuvo un momento, respirando profundamente. «Es bueno estar en casa», dijo, con lágrimas en los ojos. Alejandro y Jorge la abrazaron, sintiendo el mismo alivio y felicidad. Era un nuevo comienzo para todos ellos.
una oportunidad de reconstruir sus vidas juntos, dejando atrás las dificultades y mirando hacia un futuro brillante y lleno de promesas. Con el tratamiento médico de Beatriz progresando bien y ella mostrando signos claros de recuperación, la dinámica familiar comenzó a estabilizarse. Alejandro estaba decidido a fortalecer los lazos con su hijo, Jorge, y con Beatriz, reconstruyendo la familia que tanto anhelaba. Una tarde, mientras Beatriz descansaba en su habitación, Alejandro y Jorge se sentaron en la terraza, disfrutando de la brisa suave y la vista panorámica de la ciudad. Era un momento de tranquilidad, lejos del frenesí habitual de sus vidas. «Jorge, sé que ha sido un periodo de muchos cambios para ti», comenzó Alejandro rompiendo el silencio. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre». Jorge miró a su padre, los ojos reflejando una mezcla de curiosidad y cautela. «Lo sé, papá, y estoy tratando de acostumbrarme a todo esto». Alejandro sonrió, sintiéndose más conectado con su hijo que nunca. «Quiero contarte más sobre mi vida, mis experiencias. Creo que eso puede ayudarnos a conocernos mejor». Y así, Alejandro comenzó a compartir historias de su juventud, desde los tiempos de escuela hasta los desafíos y triunfos de su carrera. Habló sobre los momentos difíciles, las decisiones arriesgadas y las victorias que lo formaron. Jorge escuchaba atentamente, interesado en aprender más sobre el hombre que ahora reconocía como su padre. «Siempre admiré a las personas que tenían el coraje de seguir sus sueños», dijo Alejandro, recordando sus primeros años en Nueva York. «Fue difícil dejar todo atrás, incluida tu madre, pero cada decisión me trajo hasta aquí y ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente». Jorge absorbía cada palabra, comprendiendo mejor las motivaciones y sacrificios de Alejandro. «Yo también quiero hacer una diferencia, papá. Quiero crear algo mío, pero con tu guía». Alejandro se sintió profundamente conmovido. «Y estaré aquí para apoyarte en cada paso. Tienes un potencial increíble, Jorge. Juntos podemos lograr grandes cosas». Los días pasaban, y la rutina en la casa de Alejandro se llenaba de momentos significativos. Beatriz, ahora más fuerte y saludable, comenzaba a participar más activamente en las conversaciones y en los planes para el futuro. Ella veía con satisfacción cómo la relación entre Alejandro y Jorge se fortalecía, algo que siempre había deseado. Una noche, después de la cena, Beatriz reunió a Alejandro y Jorge en la sala de estar. «Quería decirles algo», comenzó ella, con una sonrisa tranquila. «Verlos acercarse ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Siempre supe que ustedes tenían mucho en común». Jorge, sosteniendo la mano de su madre, respondió con sinceridad. «Yo también siento eso, mamá. Estoy aprendiendo mucho del papá y siento que estamos construyendo algo especial». Alejandro, emocionado, añadió: «Lo estamos, y aún tenemos mucho más por descubrir y conquistar juntos». Con la salud de Beatriz estabilizándose y la familia reencontrándose, Alejandro comenzó a pensar en maneras de integrar a Jorge en los negocios. Pasaron horas discutiendo ideas, visitando la oficina y explorando diferentes caminos que Jorge podría seguir. La convivencia diaria, llena de historias, planes y momentos compartidos, consolidaba los lazos entre ellos. Alejandro sentía que, finalmente, tenía una familia nuevamente y estaba decidido a proteger y nutrir ese vínculo a cualquier costo. El futuro parecía más prometedor que nunca. Con la familia unida, Alejandro, Beatriz y Jorge estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que juntos eran más fuertes. Con la salud de Beatriz estabilizándose, la casa de Alejandro se llenaba de una nueva energía. Había un sentimiento de esperanza y renovación en el aire. Alejandro sabía que, además de cuidar de Beatriz, tenía otra misión importante: ayudar a Jorge a prepararse para la universidad y guiarlo en su camino hacia el futuro. Alejandro y Jorge comenzaron a visitar diversos campus universitarios en la Ciudad de México y en otras ciudades cercanas. Cada visita era un nuevo descubrimiento, y Jorge quedaba impresionado con las posibilidades a su alcance.
Alejandro, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y emoción al ver el entusiasmo de su hijo. «Papá, realmente me gustó este lugar», dijo Jorge después de una visita a una universidad de renombre. «Tienen un excelente programa de TI y muchas oportunidades de pasantías». Alejandro sonrió colocando la mano en el hombro de Jorge. «Si es lo que quieres, haremos todo lo posible para que estudies aquí. Estoy aquí para apoyarte en todo». Las discusiones sobre el futuro de Jorge se convirtieron en un punto central de las conversaciones familiares. Hablaban sobre opciones de carrera, áreas de interés y hasta sobre los desafíos que podría enfrentar. Alejandro compartía sus propias experiencias, ofreciendo consejos prácticos y emocionales. «Sé que la vida universitaria puede ser desafiante, Jorge, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo siempre», dijo Alejandro una noche, mientras estaban sentados en la sala de estar, revisando folletos de varias universidades. «Lo sé, papá, y agradezco por eso. Quiero hacerlos sentir orgullosos a ti y a mamá», respondió Jorge, con determinación en los ojos. Además de las visitas a los campus, Alejandro también ayudó a Jorge a prepararse para los exámenes de admisión. Contrataron tutores y participaron en sesiones de orientación vocacional. Alejandro se aseguraba de que Jorge tuviera todos los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. Mientras tanto, Beatriz, ahora más activa y participativa, comenzó a reconectarse con viejos amigos y a participar en actividades comunitarias. Encontró un nuevo propósito en ayudar a otras personas que estaban pasando por dificultades, algo que le daba gran satisfacción y alegría. «Es bueno verte así, mamá», dijo Jorge, viéndola sonreír después de una reunión comunitaria. «Te ves tan feliz». «Lo estoy, Jorge, y verte preparándote para la universidad solo me hace sentir más orgullosa», respondió Beatriz, abrazándolo. La relación entre Alejandro y Jorge continuaba creciendo. Comenzaron a trabajar juntos en proyectos que prepararían a Jorge para el futuro. Alejandro introdujo a Jorge a sus contactos profesionales, enseñándole sobre ética en los negocios, estrategias y la importancia de mantenerse fiel a sus principios. «Tienes un potencial increíble, Jorge, y con la educación adecuada puedes lograr grandes cosas», dijo Alejandro durante una reunión con un grupo de empresarios. Jorge absorbía cada lección con entusiasmo, sintiéndose cada vez más preparado para los desafíos que vendrían. La confianza de Alejandro en sus capacidades era un gran motivador y quería estar a la altura de esa confianza. Finalmente, después de meses de preparación intensa, Jorge fue aceptado en una de las mejores universidades de TI de la Ciudad de México. La noticia trajo una alegría inmensa para toda la familia. «¡Felicidades, hijo! Sabía que lo lograrías», dijo Alejandro, abrazando a Jorge con orgullo. «Gracias, papá. No lo habría logrado sin tu apoyo y el de mamá», respondió Jorge, con lágrimas de felicidad en los ojos. La celebración del logro de Jorge fue un momento de unión para la familia. Sabían que el viaje apenas comenzaba, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío juntos. Alejandro, Beatriz y Jorge formaban ahora una familia fuerte y unida, lista para construir un futuro brillante. La llegada de Jorge a la universidad marcó el inicio de una nueva y emocionante fase en su vida. Desde el primer día de clases, se destacó en el campo de TI, demostrando un talento natural y una dedicación que impresionaban a profesores y compañeros. Cada clase era una oportunidad para aprender algo nuevo, y Jorge se sumergía de lleno en cada desafío, decidido a dar lo mejor de sí. Alejandro, orgulloso de su hijo, se aseguraba de participar activamente en esta nueva etapa. Seguía de cerca el progreso de Jorge. Asistía a presentaciones, participaba en eventos universitarios y ofrecía apoyo en cada paso del camino. La relación entre padre e hijo se fortalecía cada día, construida sobre una base de respeto mutuo y admiración. «Estoy muy orgulloso de ti, Jorge. Tu esfuerzo y talento son inspiradores», dijo Alejandro durante una cena, después de un evento de presentación de proyectos en la universidad. «Gracias, papá. Tu presencia y apoyo significan mucho para mí. Quiero que sepas que estoy dando lo mejor de mí», respondió Jorge sonriendo.
Además de las actividades académicas, Alejandro también se involucró en las iniciativas de Jorge fuera del aula. Comenzaron a trabajar juntos en proyectos prácticos, donde Alejandro compartía su experiencia en los negocios mientras Jorge aplicaba sus conocimientos técnicos. Estos momentos de colaboración no solo acercaban aún más a los dos, sino que también abrían nuevas posibilidades y perspectivas para el futuro. Mientras Jorge se destacaba en la universidad, Beatriz también encontraba un nuevo propósito en su vida. Recuperada y llena de energía, se reconectó con viejos amigos y comenzó a participar en actividades comunitarias. Se involucró en proyectos de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, utilizando su propia experiencia como inspiración para ayudar a otras personas. Es tan gratificante poder ayudar a otras mujeres y mostrar que siempre hay una luz al final del túnel, dijo Beatriz a Alejandro durante una de las reuniones que ella organizaba en casa. Estoy tan feliz de verte encontrando un propósito tan noble, Beatriz. Estás haciendo una gran diferencia en la vida de estas personas, respondió Alejandro, admirando su determinación. La casa de Alejandro, antes un espacio silencioso y solitario, ahora estaba llena de vida y movimiento. Las reuniones de Beatriz con su grupo comunitario, las visitas de compañeros de Jorge para sesiones de estudio y los encuentros familiares creaban un ambiente de alegría y unión. Cada miembro de la familia contribuía de manera única a este nuevo capítulo, trayendo sus propias experiencias y aspiraciones. Jorge, cada vez más confiado, comenzó a explorar oportunidades de pasantías y proyectos de investigación que complementaban sus estudios. Alejandro usó su red de contactos para abrir puertas, pero siempre alentó a Jorge a destacarse por sus propios méritos. Tienes todo lo que necesitas para ser un gran profesional, Jorge. Aprovecha cada oportunidad, pero recuerda que tu talento y dedicación son lo que realmente importa, aconsejó Alejandro. Lo recordaré, papá. Quiero estar a la altura de todo lo que tú y mamá han hecho por mí, respondió Jorge decidido. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El progreso de Jorge en la universidad era evidente y Alejandro y Beatriz no podían estar más orgullosos. Celebraban cada logro, grande o pequeño, reforzando los lazos de amor y apoyo que mantenían a la familia unida. Beatriz, ahora una figura de referencia en su comunidad, encontraba una profunda satisfacción en su trabajo voluntario. Organizaba eventos, conferencias y grupos de apoyo, convirtiéndose en una voz activa y respetada. La transformación de ella era evidente, y su espíritu resiliente inspiraba a todos a su alrededor. Eres una verdadera líder, Beatriz. Estoy maravillado con todo lo que has logrado, dijo Alejandro, observándola con admiración. He encontrado mi misión, Alejandro, y eso me da fuerzas para continuar, respondió ella con un brillo en los ojos. La vida de Alejandro, Beatriz y Jorge había cambiado de maneras inimaginables. Cada uno había encontrado su propio camino hacia la realización personal y profesional, pero lo que realmente los fortalecía era el amor y el apoyo mutuo. Juntos, enfrentaron desafíos y celebraron victorias, construyendo un futuro brillante y prometedor. Y así, la familia continuaba caminando lado a lado, con la certeza de que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre se tendrían el uno al otro. 2 años habían pasado desde que Jorge entró a la universidad, y la vida de la familia se había transformado completamente. Alejandro, Beatriz y Jorge estaban más unidos que nunca, disfrutando de cada momento juntos y apoyándose mutuamente en todas las conquistas y desafíos. Un día, una noticia inesperada trajo una nueva ola de alegría a la familia. Beatriz estaba embarazada nuevamente. La sorpresa fue recibida con entusiasmo, pero también con un cierto grado de preocupación debido a la edad de Beatriz y las complicaciones que podrían surgir. Vamos a cuidarte con todo el cariño del mundo, mamá, dijo Jorge, con los ojos brillando de felicidad. Alejandro, aunque inicialmente aprensivo, rápidamente se llenó de esperanza y determinación. Esto es un milagro, Beatriz. Vamos a enfrentar esto juntos, como siempre lo hemos hecho.
Los meses de embarazo fueron seguidos de cerca por médicos y por la familia, con Alejandro y Jorge cuidando de Beatriz con todo el cuidado y cariño. Las consultas médicas se convirtieron en eventos familiares, y la expectativa por la llegada del nuevo miembro de la familia crecía cada día. Finalmente, en una mañana soleada, Beatriz dio a luz a una hermosa niña. El nacimiento de la pequeña fue un momento de pura emoción y alegría. Alejandro, al sostener a su hija en brazos por primera vez, sintió una ola de gratitud y realización. «Es perfecta, Beatriz, un verdadero milagro», dijo Alejandro, con lágrimas en los ojos. Beatriz, exhausta pero radiante, sonrió a Alejandro y Jorge. «Es nuestro regalo, una nueva oportunidad de vivir y amar». La llegada de la bebé trajo una nueva energía a la familia. La casa, que ya estaba llena de vida, ahora vibraba con los sonidos de un nuevo comienzo. Jorge, encantado con su hermanita, pasaba horas cuidándola y ayudando a sus padres en todo lo que podía. «Voy a ser el mejor hermano del mundo», prometió Jorge, sosteniendo la pequeña mano de su hermana. Los días se convirtieron en una celebración constante. Alejandro y Beatriz, ahora más fuertes y unidos que nunca, encontraban alegría en cada momento compartido con sus hijos. La presencia de la bebé les recordaba el poder de la redención y del amor incondicional. Alejandro, observando a su familia reunida, reflexionaba sobre su trayectoria. «Tenerlos a mi lado es el mayor regalo que la vida me ha dado. Todos los desafíos, todas las dificultades, valieron la pena para llegar hasta aquí». Beatriz tomó la mano de Alejandro, con los ojos llenos de amor y gratitud. «Hemos superado todo juntos, Alejandro, y seguiremos superando, no importa lo que suceda». Amigos y familiares se unieron también a la celebración, llenando la casa de risas y felicitaciones. La bebé se convirtió en el símbolo de esperanza y renovación para todos los que la conocían. La historia de Alejandro, Beatriz y Jorge ahora tenía un nuevo capítulo, marcado por el amor y la unión que los fortalecía. La familia, ahora completa, miraba hacia el futuro con confianza y alegría. Sabían que, independientemente de los desafíos que pudieran surgir, el amor y la unión los guiarían. La pequeña Sofía, con su inocente sonrisa, era la prueba viva de que la vida siempre reserva maravillosas sorpresas para aquellos que creen en la redención y en el poder del amor. Y así, la familia seguía adelante, más fuerte y feliz que nunca, lista para enfrentar lo que el futuro trajera, con la certeza de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. La llegada de la nueva vida era un recordatorio constante de que el amor, la fe y la esperanza pueden transformar y renovar, trayendo luz incluso en los momentos más oscuros. La vida en la casa de Alejandro se adaptó rápidamente a la presencia de la nueva integrante de la familia. Cada día era un regalo, lleno de pequeñas alegrías y momentos de cariño. Sofía, la bebé que trajo una luz renovada a todos, fortaleció aún más los lazos que ya eran fuertes. Con el paso de los meses, Jorge continuaba destacándose en la universidad. Había conseguido una pasantía en una empresa de tecnología puntera, donde aplicaba sus conocimientos y ganaba valiosa experiencia. Alejandro, siempre presente y participativo, se sentía orgulloso al ver a su hijo crecer y prosperar en su carrera. Beatriz, ahora completamente recuperada, continuaba su trabajo comunitario con aún más vigor y pasión. La llegada de Sofía inspiró nuevas iniciativas, convirtiéndola en una figura aún más influyente y respetada en su comunidad. Sus conferencias y eventos ayudaban a numerosas mujeres, brindando apoyo y esperanza. «Estás haciendo un trabajo increíble, Beatriz», dijo Alejandro, sosteniendo a Sofía en brazos mientras Beatriz se preparaba para otra reunión comunitaria. «Y todo esto es posible gracias al apoyo de ustedes. Nuestra familia es mi fuerza», respondió Beatriz, besando la frente de Sofía. Alejandro, por su parte, encontraba un nuevo equilibrio entre su trabajo y la vida familiar. Las prioridades habían cambiado y valoraba cada momento pasado con su familia. La oficina, antes el centro de su mundo,
ahora era solo una parte de una vida más rica y plena. Un fin de semana, la familia decidió hacer un viaje a una casa de campo que Alejandro había comprado recientemente. Era un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, donde podían escapar del ritmo frenético de la ciudad y disfrutar de la compañía mutua. «Este lugar es perfecto», dijo Jorge mientras caminaban juntos por el campo. «¿Podemos venir aquí más seguido?» «Claro, hijo. Este lugar es nuestro refugio. Vamos a crear muchos recuerdos felices aquí», respondió Alejandro, sintiendo una profunda paz. Sentados alrededor de una fogata por la noche, la familia conversaba y reía, compartiendo historias y sueños. Sofía, acurrucada en los brazos de Beatriz, observaba todo con curiosidad infantil, mientras los ojos de Alejandro brillaban de felicidad. «Somos muy afortunados», dijo Beatriz mirando a todos. «Estamos juntos, sanos y felices. Esto es todo lo que podría pedir». «Sí, somos una familia fuerte y unida», coincidió Alejandro, tomándole la mano a Beatriz. «Y esto es solo el comienzo. Tenemos un futuro brillante por delante». Jorge, sintiendo la conexión y el amor a su alrededor, añadió: «Sea lo que sea que el futuro nos depare, sé que podemos enfrentarlo juntos». El fuego crepitaba suavemente mientras la familia seguía conversando bajo las estrellas. Había un sentimiento de renovación, de que un nuevo capítulo de sus vidas apenas comenzaba. Cada desafío superado y cada alegría compartida fortalecía los lazos que los unían. Y así, con corazones llenos de esperanza y amor, Alejandro, Beatriz, Jorge y la pequeña Sofía miraron hacia el futuro con confianza. Sabían que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo y celebrar cada victoria. El amor y la unión que los sostenían eran el fundamento de una vida rica y plena, una vida que estaban listos para abrazar con todas sus fuerzas.